bajado. 27.100 euros. Decíamos que Chipre tenía 28.000 y Malta 25.600. O sea que estamos por encima de Malta y un poquito por debajo de Chipre. Y ocuparíamos el puesto 35 a nivel mundial. Estos datos son muy interesantes, ¿no? Eso lo debe conocer la gente. Y el puesto 16 de la Unión Europea, si fuéramos independientes ahora, en renta per cápita. Fíjense ustedes qué importante es esto. Canarias tiene 2.100.000 habitantes, una superficie de 7.500, Chipre, como decíamos, tiene unas 1.200, y la densidad de población son 285 habitantes por kilómetro cuadrado. Hay que decir que hay algunas islas superpobladas, como el caso de Tenerife y Gran Canaria, que son ya niveles de 400 o 500 habitantes, como Fuerteventura, por el caso de Fuerteventura, La Palma y Lanzarote, y por supuesto el Hierro y La Gomera no están. Por lo tanto, todavía admiten, aunque tampoco se puede pasar demasiado. Ya estamos en el nivel, estamos en unos límites óptimo, aceptables, exactamente. Incluso por encima del nivel óptimo. Por lo tanto, yo creo que, dicho esto, ya después incidirá en otras islas más. Bien. Bien. Bueno, yo creo que lo que ha planteado Paco García Talavera es interesantísimo. Estamos comparando naciones independientes con Canarias, que es una comunidad autónoma, y los niveles económicos, los parámetros económicos son bastante parecidos. Es decir, que en principio Canarias podría ser independiente si las demás lo son. Y a las demás no les va mal, sobre todo a Chipre no le va nada, a Malta no le va nada mal. A Chipre, bueno, ha tenido sus problemas. Ahora, después hablamos de Chipre porque también... Ha tenido sus problemas, eso es de la rivalidad greco-turca, ¿no? Que ahí tiene... La parte sí. Sí, ahí tiene un problema... Está dividida, una isla dividida. Pero bueno, esos son temas políticos, no económicos, en principio, ¿no? ¿Y a qué tenemos miedo? ¿A qué tenemos miedo? ¿Por qué los canarios tienen miedo en general de hablar de independencia? Es el miedo que nos han inculcado y nos siguen inculcando desde el gobierno de Madrid, porque precisamente el miedo, que también lo tiene el gobierno de Madrid, el miedo es que si Canarias se le va, pierde unos ingresos enormes, ¿verdad? Porque, redundando un poco con lo que ha dicho el compañero García Talavera, eso es en este momento, en el 2010, pero si Canarias fuera un país independiente, la renta per cápita aumentaría entre un 25 y un 30% más de eso. O sea, seríamos uno de los países más ricos del mundo, porque entonces nosotros con hacienda propia, esto digan lo que digan, y perdonen un lapso, mira, no, así como no es por ahí, en el sur de Tenerife, un canario se quejaba a un belga. Le decían, claro, ustedes tienen un país organizado, ustedes tienen nosotros pues esto son unas islas pobres. Dice, pobres, ustedes tienen sol y cielo azul. Le dijo, ustedes tienen sol y cielo azul. Piensen ustedes sinceramente en nuestro mayor patrimonio. Claro, ¿no? claro. El sol Entonces, y el cielo azul. Estas islas con una hacienda propia, porque España recauda de Canarias, según los datos estimados bastante próximos que los que yo he tenido acceso, unos 6.000 millones de euros anuales. Y nos da después menos de la mitad de eso. De hecho, mínimo en la seguridad social, mínimo tiene unas ganancias mínimas de 600 millones de euros anuales. Y aquí mire cómo estamos en la seguridad social. O sea, viviríamos como los países mejores del mundo. Y eso es una realidad. Entonces, una renta per cápita, constatado ya también por economistas reputados, nuestra renta per cápita podría aumentar un 25 un 30% más, sinceramente, si nosotros trabajamos como tenemos que trabajar. Nuestros empresarios invirtiendo aquí, la agricultura hay que promoverla, porque la agricultura, aunque no sea un negocio, es el mejor negocio del mundo, porque es de lo que comemos, nos garantiza nuestra supervivencia. Y eso daría ahora mismo puestos de trabajo, aquí como mínimo 20, 30.000 puestos de trabajo. La repercusión económica que tendría ahora mismo nada más que promover la agricultura, que tampoco se promueve porque a España no le interesa para vendernos sus productos, ¿verdad? Eso sería enorme, porque esos dineritos quedan aquí. No tenemos que entonces que importar lechugas y otros productos. Quedan aquí. Morera, la misma pregunta, porque yo procuraré que los tres contesten las mismas preguntas. ¿Los canarios quieren ser independientes al margen de los datos o teniendo en cuenta estos datos? ¿Por qué no quieren los canarios ser independientes? ¿Por qué no quieren oír hablar de independencia? Tú antes me decías que era un viejo, que no es anciano, militante. Bien, tengo ahora 77 años cumplidos, redondos, 17 menos que mi madre que vive, que tiene 94.
Bien, pues, te espera un buen futuro. En el transcurso de ese tiempo, pues, hemos podido ver el desarrollo de los independentistas. Uno de los factores es el miedo, más que miedo, terror, miedo atávico, miedo el que parece que el canario antes de decir una palabra se la piensa y está viendo de dónde le llega el palo. Los magos esos que tú te recreas con ellos, que es una muestra de nuestra gente, el mago que dependía de mi amo, hablando por teléfono se sacaba el sombrero, en fin, que ahí está aterrorizado. Y ese terror es un arma que es conocida, psicológica, que es terrible y que la emplean todos los países colonizadores. España, desde luego, que tiene una tradición colonialista de muchísimo cuidado, y aquí viene, si me lo permiten, este elemento de León que hablaba que los canarios somos una carga. El alcalde de Toreno. Eso es un animal con dos patas. Bien, pues ese alcalde está diciendo lo que piensan muchísimos otros españoles, con esa piel de toro de la que hacen. Bien, y te dicen que Canarias, la deuda española se liquida vendiendo la gomera y el hierro a los alemanes. Sí, pero es que ya en tiempos de CD un ministro español, que no recuerdo cuál, de visita en el Hierro, decía, hombre, si son 7.000 habitantes, lo trasladamos a Tenerife, hacemos una base militar y se la alquilamos a la OTAN y tenemos resuelto el problema también. ¿Sí? Y les puedo decir que personalmente, en la cantidad enorme de cursos que fui de telegrafista en la parte técnica, a Madrid, en una ocasión hice una encuesta entre los compañeros, en el que estaba precisamente el ingeniero de telégrafos en el momento en que recibió la orden de interferir en la voz de Canarias Libre. Sí, la emisora, hay que aclarar para los que no lo sepan, que la voz de Canarias Libre, pues hay muchos chicos jóvenes oyéndonos, fue la emisora que desde Argel, dirigida por Antonio Cubillo, pues inició el movimiento independentista canario a través del MPAIAC. A través de esa emisora se inició el movimiento independentista que tantos problemas le causó al Estado español, muchísimos problemas. Bien, pues estos compañeros, el número de unos 20 y pico, ¿no? La mayor parte de ellos, todos me firmaron el que estarían dispuestos a que Canarias fuese independiente, ¿sí? Siempre que fuera por un proceso democrático. Democrático y pacífico, que siempre se ha dicho, democrático y pacífico. Salvo después, ya de lo firmado, el que me dice, mira, Canarias antes de perderlas la vendemos. Eso es en plan coloquial. Con los canarios dentro. Con los canarios dentro. Oye, que hay antecedentes, se vendió Puerto Rico con los puertorriqueños dentro, sí, ¿no? Sí, se vendió el Sáhara con los saharauis. Y se vendió Alaska con los esquimales dentro también, pero sí, era poco. No lo vendieron, sino que lo perdieron por una guerra cruenta, que murieron cantidad de canarios, que recuerdo ver llegar a aviones cargados de heridos en esa guerra de ISNI. Y en el caso de Guinea Ecuatorial, porque no le dieron tiempo, ¿no? Le hicieron salir, las circunstancias no tuvieron tiempo de venderla, sino ahora mismo España estaría viviendo del petróleo como pretende vivir del petróleo actualmente de Canarias, en unas aguas que se dicen que son Canarias. Canarias no tiene agua. No tiene agua porque no es una nación independiente. No tiene agua ni tiene costas. Hablaremos. Son aguas españolas. Yo le ruego, le sigo rogando brevedad, porque si no, no nos da tiempo de tocar tantos temas en una hora. Es imposible. Lo que pasa es que cuando uno habla de alimentación, que es muy poco. No, y te apasiona, porque es lógico que te apasiona en las cosas que crees, ¿no? Paco. Sí, antes de responder a ese miedo que tenemos, ya que acabas de nombrar a Guinea Ecuatorial, decirle que en esa relación de países a nivel mundial, según el Fondo Monetario Internacional, Guinea Ecuatorial ocupa el primer lugar entre todas las naciones africanas. El primer lugar, y el segundo lo ocupamos nosotros. Si nos vamos a África, el primero es Guinea. ¿Y por qué es Guinea Ecuatorial? ¿Qué nos parece por eso? Porque tiene muchísimo petróleo. Que lo están explotando los chinos. Que lo están explotando ahora los chinos, exactamente. Bueno, el miedo ese atávico que tenemos, ya se ha explicado aquí a qué es debido, ¿no? Desde el momento de la colonización tenemos el complejo de colonizados, se han hecho
buenos estudios sobre la psicología del canario. Eso ya son 600 años que nos han comido el coco y tenemos ese complejo, ¿no?